¿Arrancamos? Cuando quieras. Eh, les hago- a ver, nosotros pensamos que, bueno, que el paisaje es uno de los elementos de la arquitectura y en general no sabemos cómo diseñar el vacío. Siempre diseñamos el volumen, lo que se puede construir, lo que tenga volumen en general. Y a último momento, siempre el espacio vacío empezamos a pegar árboles y a llenarlo de alguna manera porque el profesor nos pide que lo diseñemos. Entonces nos pareció interesante tener una mirada de un especialista y de un gran arquitecto, que ahora paso a leer su CV rápidamente, así ya arrancamos. Que el invitado es, bueno, Juan Pablo Portas, perdón, es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, máster en Landscape Urbanism en Londres. Ha impartido clases y ha sido crítico invitado en diferentes instituciones y escuelas de arquitectura de Reino Unido, España, Argentina y Emiratos Árabes. Actualmente es socio del estudio Skin Arquitectura, donde desarrolla proyectos para Argentina, Chile, Europa y Medio Oriente, a la vez que se desempeña como profesor titular del proyecto arquitectónico de cuarto año de la carrera de grado y coordinador del programa para graduados de la arquitectura del paisaje de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Itela, o sea, de la competencia. Bueno, los dejo con JP. Bueno. Una pregunta. Mientras tanto, el que quiere por ahí puede ir poniendo en el chat consultas y al final los leemos, si les parece. Bueno, ahora sí. Bueno. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ve en full screen? Sí. Ok. Bueno, Diego, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación porque más allá de ser de la competencia, como dice Diego, no es una competencia, ya lo sabemos, es de manera graciosa que lo decimos, pero estudié en la UBA y siempre uno se siente como en deuda con ese lugar, con ese espíritu, con esa institución y siempre está bueno volver y aunque sea aportar alguna cosita que uno puede decir, me parece que es importante. Como dijo un poco Diego, la charla va a ir rondando en torno a lo que es la importancia del paisaje en relación a la arquitectura y va a estar articulada como en tres conceptos que me gustaría que quedaran claros en cómo el paisaje deviene un posible articulador entre la arquitectura y el urbanismo y el territorio. Y después una serie de tres proyectos que me parece que tocan como tres maneras diferentes, alguna más sutil, otra más escondida y otra más manifiesta, de cómo el paisaje deviene arquitectura, deviene articulación de arquitectura y urbanismo. Y también me gustaría como transversalmente a estos tres conceptos como de paisaje y estos tres ejemplos, como cruzar transversalmente estos tres conceptos con lo que yo denomino, me gusta llamar el valor de lo invisible. Me parece que es a nivel táctico, quizás al final de la charla podemos retomar este concepto y expandirlo un poco más y se va a entender después de ver los ejemplos, pero lo invisible suele ser algo que queda fuera de los procesos arquitectónicos y paisajísticos y urbanos, y empieza a ser cada vez, bueno, ya hace bastantes años, algo más importante de visualizar o de ver, aunque sea invisible y permanezca visible. Pero de alguna manera la arquitectura tiene que hacerlo visible. Yo soy de los que cree que toda forma tiene un andamiaje por detrás. O sea, la intuición, por supuesto, que juega un rol importante,
la creatividad o la cuestión artística es parte de nuestra disciplina, de las disciplinas complementarias como el paisaje y el urbanismo, pero por detrás de toda forma hay algo que le da forma. Por detrás de todo lo que intentamos hacer, si desmenuzamos, si buscamos, hay una serie de fuerzas, una serie de direcciones, de tensiones que hacen que eso sea de una manera y no de otra. Con variables, por supuesto, y con matices, pero entender esas invisibilidades que dan forma a la forma son una de las cuestiones más relevantes, me parece a mí, en cuanto al desarrollo disciplinar de la arquitectura y ¿no? el paisaje y el urbanismo. Y me parece que tienen que estar presentes en toda conversación actual. Entonces, voy a comenzar como dando un pantallazo muy general, histórico quizás un poco, sobre el paisaje. Estaría bueno empezar con... O sea, el paisaje empieza con los jardineros de Europa, sobre todo de Inglaterra y de Francia, en los cuales algunas partes las voy a leer y otras las voy a ir improvisando. Los primeros intentos por manipular y organizar artificialmente el territorio surgieron de la necesidad de explorar la tierra y de apropiarse de ella físicamente. Tanto los trazos de cultivo, el riego y la subdivisión de la tierra como propiedad, así como otros más simbólicos que podemos encontrar en los monumentos y los jardines, presentan similitudes en todo el mundo. Sus formas se caracterizan por el despliegue de geometrías lineales y sencillas, en marcado contraste con las complejas organizaciones naturales. Organizaciones generadas mediante el intercambio y la mediación entre diversos órdenes geológicos, biológicos, climáticos. Estas geometrías simples son el fruto de las técnicas primitivas de la agrimensura y son parecidas en prácticamente todas las culturas. Al principio la relación entre la arquitectura y el paisaje era muy distante. El Central Park es una obra que vemos hoy y que nos parece maravillosa y un foco más allá de que es un pulmón importantísimo para la ciudad de Nueva York, el Central Park fue algo completamente construido per se. O sea, no es que había una situación similar, no había ni árboles ni siquiera, había algunos y fueron trasladados con unas máquinas que se construyeron para poder trasladar del lugar y poder construir ese paisaje. Acá introduzco un tema que es el segundo que vamos a hablar, que tiene que ver con lo artificial y lo natural, pero es importante decir que esa relación entre arquitectura y paisaje en la época del Central Park era muy distante, era un límite muy marcado entre donde empezaba lo vegetal o el suelo absorbente y donde terminaba los edificios y la ciudad. No había mediación posible. Por el contrario, sí había una gran mediación con respecto a la infraestructura. En esta foto de la derecha podemos ver la construcción del Central Park, donde se tejió toda la red de infraestructuras que unía la parte de un lado y del otro del Hudson y no me acuerdo el otro nombre, pero cosía la ciudad en una dirección y en la otra, mediando con las condiciones infraestructurales que existían y que se quisieron imponer luego en la ciudad. Por esto es que el Central Park, más que ser un parque, es una herramienta de mediación. Es quizás uno de los primeros ejemplos en los cuales una gran superficie, más allá de que tiene la trascendencia de estar en Nueva York, pero es uno de los mecanismos paisajísticos de mediación más grandes que se han construido. Y es importante afianzar ese concepto. Está construido de cero, no hay nada que sea natural en ese. Después vamos a ir de nuevo como esa cuestión de lo natural y lo artificial, pero nada de eso existía. Y eso le da
eso lo legitima más, en lugar de banalizarlo, de decir, bueno, no, entonces no es tan importante. No, no, al contrario. Olmsted, que fue Frederick Law Olmsted, que fue el que construyó, el que diseñó y el que construyó el Central Park, dotó de función a la geometría natural. Pero sus técnicas geométricas continuaron siendo básicamente representativas y pintorescas en lugar de elaboradas. Los parques modernos volvieron a las formas naturales del paisaje, pero la disciplina nunca se desarrolló más allá de la imitación como manera de lograr complejidad, y nunca fueron más allá de lo pintoresco. La dificultad de diseñar formas complejas era algo más que una barrera disciplinar. En 1968, el orden del mundo moderno se derrumbó y provocó un interés general por la complejidad artificial. Esa relación que intentaba marcar con el Central Park entre la arquitectura y el paisaje, que había un límite, no había mediación, cuando vamos avanzando en el tiempo, esa división toma escalas diferentes, pero sigue manteniendo, más allá de un desarrollo propio de ciertas geometrías más afianzadas con ciertas tecnologías, pero no deja de construir un límite, no deja el paisaje de ser una cuestión que viene y se acomoda a posteriori de las decisiones a nivel urbano o a nivel edilicio. Este caso es el de la Federal Plaza en New York también, de Martha Schwartzman, Martha Schwartz, que, de nuevo, más allá de sus virtudes o no virtudes que pueda tener, lo que hace es construir un paisaje artificial, pero totalmente desprendido de las lógicas que pasan alrededor. Un poco, el Central Park tenía la misión de ser un mediador infraestructural. En el caso de esta placita, y hay ejemplos a gran escala y a pequeña escala, lo que hacen es superimponer sus propias leyes en un espacio delimitado con claros límites. Y acá estamos en toda la época, todo lo que tiene que ver con el movimiento posmoderno y la deconstrucción, en la cual se exploraron la capacidad de una juxtaposición contradictoria para generar un nuevo orden. Eran órdenes simples y artificiales, círculos, líneas, retículas, que se desplegaban incoherentemente por el campo, en el campo o el lugar o el sitio, permaneciendo inalterados y sin mediar. Formas regulares desplegadas sin coherencia o programas regulares desplegados de modo contradictorio unos con respecto a otros. Estas son las técnicas de collage que caracterizaron en gran parte al paisaje y a la arquitectura en el siglo XX. Estas geometrías, las geometrías de la pura indeterminación o la pura linealidad, prontamente entran en conflicto con los cambios, con la necesidad de entender más a todo como un medio dinámico. No es la imitación de esto, la mimetización con lo dinámico, lo que haría posible los proyectos de arquitectura de las ciudades, sino intentar dar espacio a los cambios que el hombre iba desarrollando. Entonces, acá, a fines de los 90, la arquitectura, un poco ahí, al haberlo leído, quedó un poco como diluido, pero lo importante es entender que, de algún modo, las ciudades, la arquitectura, la cultura, el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, a principios de los 90, empieza a consolidar la dinámica y el cambio como la manera en la cual todo se desarrolla. Dice Alejandro Saera Polo, los cambios son más importantes que las continuidades. Y esa es una frase clave para entender lo que pasa en ese momento. Todo lo que nos rodea empieza a tener una dinámica tan cambiante, tan, valga la redundancia, dinámica, que las arquitecturas, las ciudades, el urbanismo empiezan a quedar obsoletos. Cuando pasa eso, en esos momentos, y muchas disciplinas ligadas al diseño, no solamente la arquitectura, comienzan a entender, junto con el advenimiento de las tecnologías de la información y el inicio de las técnicas digitales,
que la complejidad dinámica no tiene respuesta por parte de esas disciplinas. Y entonces ahí es cuando se mira a los costados y se encuentra en una disciplina complementaria como el paisaje una pista, un algo que nos que podía llevar a ciertas hipótesis de mediación con esos cambios y esa dinámica inherente en las ciudades y en la arquitectura. ¿Por qué? Porque el paisaje, más allá de estas cuestiones más lineales, que se encontraban delimitadas por límites y no mediaban con fronteras, con nada, tenían como su mundito propio, el paisaje sí o sí lo que hacía era lidiar con el tiempo. Esa fue la principal razón por la cual la disciplina de la arquitectura y el urbanismo empezaron a mirar el paisaje con otros ojos, porque lo que entendían es que esa disciplina entendía el tiempo, entendía de mejor manera o más naturalmente lo que son los cambios. Trabajaba con materia viva, por lo cual entendía mejor las dinámicas. La relación entre arquitectura y paisaje, de manera más estrecha, lo que permite es introducir un nuevo funcionamiento, más cerca a una matriz de funcionamiento, en la que confluyen la organización no solo de los objetos y los espacios, objetos, edificios, sino también los procesos dinámicos y los acontecimientos que se vuelven a través de ellos. Esto es lo que Alex Wall denomina paisaje como superficie activa, y es lo que da título a la charla. La estructuración de las condiciones para albergar nuevas relaciones e interacciones entre los eventos a los que da soporte esa superficie. Al describir el paisaje como superficie urbana activa, no se hace referencia simplemente al espacio entre los edificios, como los estacionamientos, las superficies vegetales, los espacios residuales. Tampoco se quiere limitar el uso del término paisaje para espacios totalmente verdes o naturales. En su lugar, nos estaremos refiriendo al plano extenso de la ciudad, más allá de sus límites burocráticos o parcelarios. Nos referimos al campo que se adapta a los edificios, las carreteras, los espacios abiertos, los barrios, los hábitats naturales. Esta es la estructura de base que organiza y apoya una amplia gama de actividades fijas y cambiantes de la ciudad. Como tal, la superficie urbana es dinámica y sensible, como una superficie viva y latente. La superficie se desarrolla literalmente como sucesos en el tiempo. En ese sentido, la superficie urbana es similar a un campo de cultivo, un campo dinámico, asumiendo diferentes funciones, geometrías, acuerdos de distribución, sistemas de riego, etc. Esta adaptabilidad deriva en parte del carácter primariamente plano de la superficie y su paso a una continuidad suave e ininterrumpida, pero plagada de posibles respuestas que la transforman en rugosa y fluctuante. Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes en el diseño de esta superficie activa urbana es aumentar su capacidad de soportar y apoyar y diversificar las actividades a lo largo del tiempo, inclusive actividades que no son posibles de determinar con antelación. Esta imagen, que quedó un poquito antes de lo que yo quería de lo que estaba hablando, tiene que ver con este primer concepto, que tiene que ver con el paisaje en relación a la arquitectura y la urbanidad, da paso a este segundo concepto, que tiene que ver con lo artificial y lo natural. El paisaje a través de la historia ha estructurado su evolución sobre la dicotomía entre lo natural y lo artificial, lo orgánico y lo racional. Esto también ha caracterizado la evolución de la historia de otras disciplinas, desde la filosofía hasta el urbanismo. La fricción surgida de la construcción de una geometría de tipo racional, artificial y mayormente lineal, y una reproducción pintoresca de la naturaleza, producida a través de una geometría menos determinada, ha sido el punto de quiebre en la historia del paisaje como disciplina. Es en el campo que contiene esa fricción en donde emergen las oportunidades para que el paisaje sea más urbanismo, o sea más un agente relevante en la generación del urbanismo y las nuevas ciudades. Como decía antes, los primeros intentos por manipular y organizar artificialmente el territorio surgieron de la necesidad de explotar la tierra y de apropiarse de ella físicamente. Tanto los trazos de cultivo, de riego, la subdivisión de la tierra como propiedad, así como otros simbólicos que podemos encontrar en los monumentos y jardines, presentan
esas similitudes, como decía antes, en todo el mundo. Tal como dice Alejandro Serapolo, lo natural y lo artificial se han convertido en algo literalmente inseparable. Prótesis orgánicas, computadoras de tipo biológico, alimentos transgénicos, la clonación de animales, son todos indicios de una nueva era, en la que la distinción entre naturaleza y artificio ya no es adecuada para describir el complejo entramado de fenómenos interrelacionados y sistemas que actualmente constituyen el paisaje. El vocabulario que antiguamente relacionaba al hombre y la naturaleza ha sido reemplazado por un lenguaje de sistemas, de redes de intersecciones, interacciones e interferencias. De alguna manera lo que quiero que quede claro es que lo natural no existe. Y acá quizás me gano algunos, siempre me gano algunos insultos o algunos enemigos, pero la realidad es que lo natural no existe. Todo es artificial. Cualquier cuestión que vemos o percibimos como natural está en mayor o menor medida afectada por una condición impuesta por el hombre, por lo cual antrópica en su naturaleza o en su origen. El tercer concepto en el cual me gustaría basar la conversación tiene que ver con la ecología. En los últimos años se viene proponiendo un discurso que intenta entablar una relación más armónica entre arquitectura y paisaje, pero esta vez asociado a la ecología. La ecología no es meramente un tema biológico, sino que es una disciplina amplia en la cual se trata la totalidad de la relación hombre-medio ambiente. Es indispensable entender la importancia no solo de la incorporación del hombre, sino también su organización social, su capacidad tecnológica de planeamiento, como artífices relevantes en la evolución del paisaje y por consiguiente de la arquitectura de la ciudad. Lo que se denomina urbanismo ecológico, además, aspira a multiplicar el pensamiento sobre las ciudades para incluir conceptos ambientales y ampliar los marcos disciplinares y profesionales tradicionales para describir condiciones urbanas. Como parte de una crítica al discurso urbanista netamente paisajístico, el urbanismo ecológico promete hacer que ese discurso de las décadas anteriores, el que describíamos antes, sea más específico en relación a las condiciones ecológicas, económicas y sociales de la ciudad contemporánea. En ese sentido, la ecología, y acá voy a contar uno de los múltiples mecanismos, y acá quizás ya nos metemos en una cuestión mucho más táctica de cómo el paisaje a través de la ecología puede empezar a conducir proyectos de arquitectura. Tiene que ver con el concepto de los stepping stones. Este concepto, desarrollado por Richard Foreman, un arquitecto devenido ecólogo y urbanista, habla del concepto de stepping stone. Stepping stones son, por ejemplo, cuando uno ve en un jardín unas piedras, un sendero de piedras que llevan a través del césped, esos son stepping stones, en términos semánticos para Estados Unidos, para el lenguaje anglosajón. Pero él lleva este concepto de stepping stones a una condición ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Las condiciones ecológicas se desarrollan como parches. En esta imagen a la izquierda tenemos acá lo que se denominan parches. Parches ecológicos son espacios de cierta condición de flora, de fauna, que tiene una relevancia para el ambiente. Si nosotros, para poder activar eso como una red, tenemos que construir corredores. Lo más usual o más efectivo o más directo es construir corredores. Debería haber puesto quizás una imagen de estos puentes que se construyen en Europa que atraviesan las autopistas y que son simplemente un puente verde, un puente que intenta construir un corredor físico entre una condición natural, o natural entre comillas, ya dijimos que no existe lo natural netamente, natural, pero que está cortado por una autopista. La idea de construir corredores es muy efectiva para poder consolidar parches ecológicos como una red natural, una red que funciona con sus floras, con su fauna, con sus condiciones naturales. La otra manera es el concepto de stepping stones, que es a cierta distancia
una condición de cierta jerarquía de flora y fauna entre dos parches, puede activar ecológicamente esos dos parches. Es como ir saltando las condiciones de flora y fauna de uno a otro punto, para poder activarlo como una red indirecta. Una red indirecta porque no está conectada físicamente, pero sí está conectada a través de sus mecanismos. Ese concepto es mucho más complejo que el corredor, porque las semillitas que van de un lado al otro volando, o la acción de los pájaros llevando una ramita de un sitio al otro, activa ecológicamente, y su actividad dentro de ese complejo entramado de relaciones es sumamente relevante. Ese concepto de stepping stone es muy utilizado hoy por hoy, y es de alguna manera parte de ese decálogo de condiciones de ecología muy importantes de llevar a las ciudades, sobre todo, y acá todo el tiempo, quizás lo debería haber introducido al principio, pero Diego me comentó el terreno en el cual están trabajando, ahí en el Bajo Belgrano, como continuidad del sistema de parques. Hay que entender el sistema de parques de Buenos Aires, de Palermo, como un sistema y no como el golf y el primer lago y el segundo lago y el bulevar frente al Lawn Tennis Club. No, todo eso es un sistema de parques con mayor o menor trascendencia. Y el golf, por supuesto, que es tan importante o más en esa actividad, en esa red verde o ecológica que conforma todo el sistema de parques. Y en ese sentido, el extremo de ese sistema de parques, que está muy asociado al terreno que están trabajando ustedes, puede contar con esa condición de stepping stones, entendiendo que eso va a conectar, va a ser una continuación, va a ser un paso más entre un montón de relaciones que pueden estar mucho más lejos. Inclusive grandes porciones de territorio, como Campo de Mayo, o de menor escala, pero más urbana, como Parque Saavedra, o muchos otros lugares de ese tipo. Entonces, ahora me gustaría como ahondar en tres proyectos que me parece que de alguna manera entienden primero esos de manera más conjunta, quizás menos visible o más separable, pero tienen cruzado transversalmente en su ideología o en su espíritu de concreción estos tres conceptos sobre la idea del paisaje como mediador urbano, nacido en los 90, por ese entendimiento de las lógicas y las dinámicas naturales del paisaje, la condición como de licuar la diferencia entre lo artificial y lo natural, y por otro lado la condición ecológica inherente al paisaje, pero ya como un mecanismo activo. El primero de los proyectos es la exposición universal de floricultura en China, no me acuerdo la ciudad, no es relevante realmente eso, es del estudio Ground Lab y Plasma Studio en conjunto. Y básicamente lo que hacía era conformar el proyecto, una red, a ver si puedo marcar acá, no, acá no tengo para dibujar con el zoom, no sé si se ve mi manito, pero el terreno iba básicamente desde la autopista hasta el lago y tenía toda una condición de infraestructura de estacionamiento ya creada del otro lado de la autopista, por lo cual era necesario conectar un lado y otro de la autopista, y el programa era construir un gran escenario para diferentes flores, porque era una exposición mundial de flores, de floricultura. Y por otro lado había una serie de programas de pabellones que eran inclusive el programa principal del proyecto. Sin embargo, Ground Lab lo que hace es trabajar el acondicionamiento del terreno en base a cruzar la autopista como mecanismo de topografía, y a partir de eso hacerse la pregunta de cómo llegar de la manera más óptima y eficiente a regar cada centímetro cuadrado de la parcela. Y entonces lo que tenemos acá, que se ve de manera
volviendo a los comentarios sobre el paisaje y la linealidad y las formas complejas, la imitación versus la inteligencia de la naturaleza, lo que hace acá el sistema es entender el traslado de agua como un mecanismo de activación ecológica para que eso funcione, muy pragmáticamente, y cómo hacerlo de la manera más económica a la vez. Y entonces, el hecho de cruzar la autopista le generaba un punto alto en el terreno, que es, obviamente, esta especie de puente, lonja, lengua, y a partir de ese punto se construye una red de distribución de agua que está asociado a la economía del proyecto, porque esa red de agua que se lleva por bombas hasta los puntos más altos de la topografía, que coinciden con el cruce de la autopista, se distribuye a través de una red que está por debajo de los caminos peatonales. Por lo cual, lo que se hace es triangular las superficies para poder hacer efectiva el traslado de agua, llevarlo linealmente hacia donde se quería, utilizando la economía de construyo un sendero, construyo una línea de riego. Y llevar así agua a cada lugar. A su vez, una vez que cruza la autopista, esa red triangulada empieza a desplegarse radialmente para ir a buscar todos los espacios de parking, porque este va a tener una afluencia típico de China, brutalmente grande, cuantitativamente inimaginable para algo que no sea Oriente, por lo cual estas redes así, lo que hacían era llevar a diferentes lugares de parking que confluían en el cruce. Y a partir del cruce, esa red que del otro lado confluye, se abre y lleva no solamente agua, sino lleva al visitante a recorrer todos los parques y tipos de flores, etc. Acá tenemos como más dibujos de esa triangulación y cómo los senderos se trasladan en una infraestructura de riego. Acá tenemos dos vistas uno desde la estructura de las infraestructuras de llegada, de cómo cobrar entrada, de cómo recibir al visitante y cómo llevarlo en una visita mucho más desparramado, desplegada en el territorio. Y todo esto, todavía no hablamos de lo que era el programa principal. Y acá me gustaría que atrás de su cabeza como empiece a resonar el problema por el cual, de alguna manera, Diego me convoca y tiene que ver con el espacio entre los edificios, ¿no? Acá el edificio en sí está generado como una continuidad, como una extensión de esas decisiones que tienen en cuenta el paisaje como formador y como articulador urbano de esos edificios y ese territorio o ese lugar. Me gusta mucho esta imagen de esta maqueta porque acá, más allá de que está construida a través de capas, y eso desdibuja muchas condiciones más complejas, pero uno lo que ve acá es un territorio en el cual el puente y los tres edificios, o conjunto de esos tres, ese peine de edificios, pasan a ser parte de una misma cosa. Es como que no hay diferencia. El edificio emerge como una condición natural del territorio y cómo el hombre adapta ese territorio a una condición específica programática ligada al paisaje. El otro concepto, el otro proyecto, en este caso quería mostrar esto porque es de una práctica que me parece sumamente relevante para la discusión actual de la arquitectura, que es Philippe Rham. Philippe Rham es un arquitecto francés, el cual trabaja toda su obra, tanto paisajística como arquitectónica, también tiene obra artística, desde el entendimiento de los conceptos térmicos, es decir, de la radiación, la conducción, la convección, la presión, la evaporación. Todos esos conceptos los pone de manifiesto en mayor o menor medida, completa o parcialmente en sus proyectos. Quizás el proyecto más interesante que tiene, no puse una imagen, pero es un parque en Taiwán, el cual gana por concurso en el año 2008, creo, y lo que hace es hacer un parque térmico, un parque en el cual las condiciones de cómo uno está más a la sombra, más al sol,
recibe corrientes más frías, más cálidas, siente más vapor o más humedad en el ambiente, se transforma en el programa de un parque. Entonces, la experiencia atmosférica empieza a ser el programa de un parque. Ya no hablamos entonces de senderos, ya no hablamos ni siquiera de condiciones de riego, hablamos de una experiencia sensorial térmica. En ese sentido, cuando Philip Rams lleva estos conceptos a su arquitectura, tenemos este edificio de viviendas, en los cuales lo que hace es entender que su relación con el sol no es homogénea, no es lineal. Es muy fácil decir que, bueno, un edificio tiene un patio y con ese patio da luz a una planta que si no tuviera ese patio sería una planta profunda, sin luz. Pero otra cosa es desmenuzar la presencia del sol en múltiples condiciones de entrada de luz. Y de entrada no solamente de luz, sino de sol directo, que es muy diferente. Y a su vez, las corrientes predominantes o los vientos predominantes, cómo perforan, cómo se entienden, ya no por ejemplo, el complejo de viviendas de Montreal, de Safdie, que seguramente reconocerán, que se parece por ahí quizás mucho en una primera mirada a este dibujito de acá, pero que no tiene nada que ver en su concepción, porque acá lo que se está articulando es metro a metro cómo el sol entra, cómo el sol actúa, cómo el agua actúa, cómo la pluviometría de la ciudad en la cual se inserta este edificio actúa, cómo los vientos predominantes actúan. Y en ese sentido, bueno, que no hace la pena como entender, pero estos diagramas de térmicos en los cuales lo rojo es lo más caliente y lo azul es lo más templado, lo más cálido, lo más frío, perdón, cómo el sol va entendiendo y cómo este edificio va tomando, entendiendo lo invisible, porque al fin y al cabo el sol, sí, es lógico entender el estudio de asoleamiento que hacemos de un edificio, pero está mucho más desmenuzado, está muchísimo más rota la relación, muchísimo más entendido como una frontera. Nosotros solemos entender, y eso sigue pasando, al sol, a la lluvia, a todas las condiciones naturales que rodean a la arquitectura, como una condición con límites. Y él lo que trata es de entender ese límite, esa linealidad, como una frontera de negociación. Y entonces habla de partículas, habla de átomos, habla de condiciones tan desmenuzadas que el tipo que vive en el primer piso tiene una experiencia determinada con el sol y el agua, muy diferente a la que lo tiene en el segundo piso o en el sexto piso de ese edificio, de esa construcción. Acá podemos ver algunas imágenes de ese complejo, que más allá de, por lo menos para mí, presentar ciertas condiciones estéticas muy, muy atractivas, lo interesante es que esas condiciones estéticas son fruto de una relación de inteligencia con respecto a la naturaleza que lo rodea. Y no algo superimpuesto, no algo, me levanté hoy y pensé que voy a hacer un edificio poroso, un edificio atomizado, un edificio muy disgregado. No, no. Esta condición, seguramente, por ejemplo, esta diagonal de patios de acá, tiene que ver con una condición puntual de rayos de sol o de llevar la pluviometría a un sistema de recogimiento de aguas, que tiene que ver con un sistema de aguas grises, etc. La planta también presenta como una diferenciación, una manera de articularse muy orgánica, pero de nuevo, esa organicidad no tiene nada que ver con una condición superimpuesta sobre el territorio o sobre el programa, sino que es una condición de hacer tangible esas condiciones invisibles o intangibles. Y por último, un edificio que es como para que no parezca que todo lo asociado a la relación entre arquitectura y paisaje o arquitectura tiene que ser movidito, tiene que ser, como en el primer ejemplo, muy fragmentado o muy topográfico o muy orgánico, y el segundo como muy disgregado, para poder entender. También hay ejemplos como este, es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, quizás muchos de ustedes han pasado por aquí. Es un edificio que
lejos de ser simple, es muy sencillo, y es muy interesante esa diferencia. Y cuando uno, tuve la oportunidad de hablarlo con Viaplana, el autor, esa diferencia entre lo sencillo y lo simple es muy importante. Lo sencillo está cargado de complejidad. Lo sencillo tiene inteligencia por detrás. Lo simple, de alguna manera, aplana situaciones. Y digo esto porque esto es la reforma de un claustro. Esta es la planta, acá tenemos el claustro, que es el centro, es un museo básicamente, un proyecto, y se decidió revitalizar o actualizar este lugar, contemporaneizarlo, fue para la época de las Olimpiadas del 92, cuando se transformó todo Barcelona. Se decidió sacarle un ala, una de los lados al claustro, y generar un nuevo proyecto que fuera la entrada, el acceso. Y acá es cuando, lejos de producir un efecto simple, Viaplana lo que hace es construir, a través de vivir el espacio vacío, construir esas invisibilidades, apoderárselas y que sean objeto de proyecto. Lo que hace es decir, no se va a entrar por el edificio, no tenemos que entrar por el edificio, porque el edificio en realidad, esta nueva parte del claustro, lo que se está dando es la oportunidad de asentar ciertas relaciones con el contexto que está acá, que está alrededor. Y me parece que de manera bastante brillante, y tiene que ver con una operación de paisaje mínima, ¿no? Una operación de paisaje súper concentrada, pero no menos efectiva, en la cual él pone el acceso en esta otra punta. Acá tenemos el edificio nuevo, y él accede por acá, y reconstruye, además de ese lado del claustro, toda la plaza o el basamento del centro de ese claustro. Hay que decir que, para los que no estuvieron acá nunca, esto es un paseo público. Esta puerta de acá y esta puerta de acá en el otro extremo comunica dos zonas de Barcelona que se cierran solamente en horario nocturno, como se cierra aquí una plaza de las nuevas del gobierno de la ciudad. Pero más allá de esa connotación que tiene muchas cuestiones de tipo que podríamos hablar, de tipo ideológico, pero digamos que eso está abierto la mayor parte del tiempo, por lo cual esto es un espacio urbano permeable. Y lo que hace Viaplana es obligarte a venir hasta acá para tomar esta rampa que baja, y aquí abajo tenés el acceso al edificio. ¿Qué tiene esto de maravilloso? Lo maravilloso que tiene es que ese pequeño plegado lo que hace es contextualizar, en este caso no condiciones ecológicas, no condiciones condiciones de tipo natural. Por supuesto, esto está construido en los años 90, en los cuales ni siquiera creo que es un concepto paisajístico controlado por Viaplana, sino que es una operación arquitectónica heredada de entender ese contexto inmediato. Y de ahí su valor histórico. Lo que hace es, como veíamos antes, ahí este es el portón, uno de los portones que estamos viendo, y te obliga, como decíamos, a venir a este extremo de la plaza, y cuando estás bajando y estás recorriendo, estás activando un mecanismo que es muy importante para el paisaje, que es la contemplación. Y esa contemplación, cuando uno mira el espejo, que se activa, es un espejo, porque es un curtain wall que está más allá de pensado para una aislación o para un determinado grado de control solar de ese curtain wall, lo que está haciendo es produciendo un periscopio. Y cuando uno mira desde aquí a este plegado, en realidad lo que está viendo es todo el barrio antiguo, el casco antiguo de Barcelona, y al final el Mediterráneo. No existe, posiblemente en todo Barcelona, un edificio más contextualista, que entiende más la ciudad, que entiende más el contexto programático de su impronta. Estamos hablando del año 1992, cuando toda la ciudad luchaba por mostrarse al mundo y decir, Barcelona es el estandarte del futuro urbano para el mundo, y así lo hizo y así lo logró. A nivel de un edificio, ese arquitecto logra, desde una operación tan simple como un plegado en un edificio,
entender y ponerse dentro de ese mecanismo a nivel disciplinar, urbano, de toda esa nación que es Cataluña, es decir, yo también colaboro desde acá y hago desde este edificio un mirador de mi ciudad. Estas condiciones que estuvimos viendo, en mayor medida son, como decía al principio, invisibles. Y me gustaría hacer mucho hincapié en esto, porque es un momento en el cual estamos lidiando con algo invisible. Me parece que es, lejos de ser anecdótico, lejos de ser como parecido a lo que estamos logrando, lo que nos estamos pudiendo, lo que está poniendo frente a nosotros en este momento es la posibilidad de darle valor a lo invisible. Estamos lidiando con este virus que de alguna manera consiguió desde su invisibilidad parar el mundo. Y hasta ahora, quizás las cuestiones invisibles en un mundo y en una sociedad en la cual lo visible es lo que marca todo, lo visible y lo estético y lo perceptible es lo único que marca agenda, es lo único que es importante, viene algo invisible y nos da una cachetada y pone a todo el planeta patas para arriba. Y me parece que en ese sentido deberíamos, creo, a nivel arquitectura, a nivel paisaje, a nivel urbanismo, a nivel disciplinar, agarrar esto como una lección y poder entender lo invisible como un mecanismo de tener que entenderse. Estamos acostumbrados a tener que lidiar con lo invisible a la fuerza. Sin ir más lejos, la certificación LEED, eso que llamamos sostenibilidad, tan mal llamado sostenibilidad, ¿no? Como que te pregunten, ¿cómo va? Este está de novio con tal, ¿cómo está la relación? Y es sostenible. Seguramente esa relación es una porquería si decís que es sostenible. Bueno, la relación con la ecología, con lo que nos rodea, llamarlo sostenibilidad, es realmente una porquería. Pero es real. La relación que tenemos actualmente con lo que nos rodea es sostenible y nada más. Y tiene que dejar de ser sostenible para ser algo mucho más entrecruzado, donde lo invisible lo percibimos y lo tomamos como material de trabajo, y donde los límites dejan de existir para construir fronteras de negociación con todo lo que nos rodea, sea de índole programática, sea de índole natural, sea de índole propagandístico inclusive, porque lo que está haciendo este edificio último, lo que está haciendo es una propaganda de una ciudad, pero también es necesario, hoy por hoy no podemos negar esas condiciones. Creo que voy a parar ahí y voy a ver cómo... Bueno, hasta ahí. Bueno, muy bien, muy bueno, la verdad, muy interesante. Yo, si quieren, bueno, escribir algunas consultas, sé que tenés 10 minutos más, no, un poco más. No, cuando hablabas de Philips, de este arquitecto francés, Philippe Ram. ¿cómo? Philippe Ram. Sí, claro, se me ocurrió, yo cuando empecé a cursar, me acuerdo Claudio o el Pato me decían, donde entra el sol no entra el doctor, ¿no? Como que un poco el inicio del movimiento moderno fue también el tema de la tuberculosis y unas cuestiones más ligadas como a estas cosas invisibles. Y me parece que, no sé si coincidís, es una consulta, si es esto como una evolución de esos primeros movimientos del tema de estudiar el sol, estudiar, o rompe con eso. Digo, son Salieris del Corbu o de la gente que trabajó el tema del sol, o es una ruptura con relación a eso. Pues, a ver, sé que está, te comento, Juan Pablo, creo está Claudio Splomnik, que es adjunto, está Alberto Álvarez, que es el titular, y están los docentes de 3 y de 4.
Bueno, es una consulta y pueden opinar, no sé, si quieren también Claudio o Alberto, pero más que nada es eso, si es una continuidad o es una ruptura. Si bien es nuevo, creo que la semilla fue puesta ahí, pero no sé. Sí, sí, definitivamente no es una ruptura, sino que es una continuidad en la relación entre la disciplina y lo que lo rodea. De todas maneras, mirá lo que nos tenemos que remitir para poder tratar de vislumbrar algo consolidado y afianzado en la disciplina, como es la relación con el sol, el inicio del movimiento moderno, Le Corbusier. Estamos hablando de algo que pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? A mí me gusta entender todo esto, de lo cual hablo, como una nueva sensibilidad. Me parece que es necesario un nuevo tipo de sensibilidad. Y cuando hablo de nueva sensibilidad me refiero a una permeabilidad que involucra el entendimiento de muchas más cuestiones. Siempre la arquitectura estuvo ligada a condiciones filosóficas, a condiciones eh, artísticas, siempre como muy difícil de ponerle un corralito a la arquitectura, siempre estamos como yendo hacia más lugares. Eso, lejos de acortarse, se agranda cada vez más. Esa es una de las condiciones que por lo menos a mí, más me enamoran de la disciplina. O sea, en cuanto la disciplina empieza a ser simplemente, o pasa mucho, cuando solamente es construir o hacer visibles cuestiones muy homogéneas, cuando pierde totalmente la magia, ¿no? Lo podemos ver a todas, ¿no? Tipológicamente, la ciudad de Buenos Aires construye un 75% de monoambiente, ¿no? Estoy dando un caso muy extremo para hacer. ¿Qué tipo de entendimiento, de apuesta, sea filosófica, artística, puede hacer uno con respecto a eso? En un mundo en el cual menos del 40% de la población constituye familias, seguimos entendiendo la vivienda como con una organización que es de cuando las familias y la organización social, religiosa a partir de eso, bla, 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 estamos hablando de 70 años atrás, no sé, y seguimos construyendo las mismas tipologías, ¿no? Lo mismo con el espacio exterior, lo mismo con lo que nos relaciona con el exterior, llegar a un edificio. Por eso me parece tan importante la obra de Philippe Ram, donde un parque deja de ser ya la obra de Philippe, la obra de la exposición de flores de China, parece súper avanzada en su concepto, al lado de los Philippe Ram queda como una cuestión totalmente vieja, ¿no? Y con respecto a eso, a lo de Rams, digo, ¿qué herramientas? Porque, a ver, yo creo que debe tener equipos de trabajo desde, no sé, científicos, o sea, temas de algunas ingenierías o asesores bastante complejos, que yo he leído cosas de él y la verdad que es muy complejo. ¿Qué herramientas tiene hoy un alumno o algún estudio pequeño que quiera hacer algo parecido para lograr esa arquitectura? Digo, ¿necesitas recursos? ¿Necesitas asesoramiento? No, para mí, lo único que necesita es disciplina. Disciplina no suena como re milico, disciplina, pero es como, hoy por hoy, está todo acá, ¿no? En una palma de la mano, a una velocidad de crecimiento abismal. O sea, el otro día leí algo ¿cómo se llama este? Tengo ahí el libro. Santiago Bilinkis, que dice, YouTube construye conocimiento en un mes más rápido que lo que una biblioteca construía conocimiento en cuanto a recepción de libros, conocimiento abstracto, tardaba más de 20 años en un mes. O sea, el conocimiento lo tenemos todos acá. Acá me dan un par de enemigos también si quieren. Yo creo que vamos en torno al fin de las escuelas. Hoy por hoy, todo lo que nos está poniendo la pandemia frente a nosotros, más allá de lo invisible y ese valor que tiene, es que
al final no hace falta ni movernos. Tenemos todo lo que necesitamos. La escuela dejó de ser el lugar donde mandabas a tu hijo para que tuviera un conocimiento. ¿Por qué no lo tenés acá? Si vos conseguís transmitir o educar una cierta disciplina de absorción de conocimiento, ¿a qué vas al colegio? Está todo acá. Es polémico lo que digo, pero digo, un estudio de arquitectura no quiere entender cómo funciona un sistema de riego porque no quiere. Porque no quiere, no necesita ningún asesor. Lo googleás y lo tenés. Y si después querés construirlo y tenés problemas locales de cómo llevarlo adelante, hay asesores de todo. Lo puedes llevar, lo sabemos muy bien. Yo siendo asesor de ingeniería de fachadas y diseño de fachadas, me pasa todo el tiempo. Tengo que validar. Te acordar, Juan Pablo está desarrollando la fachada de Zaha Hadid ahí en, que es la fachada, el único edificio de Zaha en Buenos Aires, que es ahí en Libertador y Bullrich. Y Burrich. La verdad que ese para otra clase totalmente, para una clase entera, si querés. Pero bueno, también justo lo comentaste y me pareció atinado decirlo. Bueno, no sé si alguien quiere consultarle algo. A ver acá. ¿Qué opinas de las supermanzanas? Si te parece una solución para articular arquitectura y paisaje. ¿La supermanzana de Barcelona te referís, Joana? Sí. Me parece increíble, me parece brillante. Pero intento ser positivo al respecto. Si siguiera la línea de lo que vengo diciendo, decía, bueno, es una manchita en el tigre, es una pequeña condición, pero es un montón. La relación peatón-auto sigue siendo una de las más dinámicas y más presentes en las discusiones de las ciudades y el urbanismo actual, y me parece que la supermanzana logra un cambio de tipo. O sea, dejamos de hablar del auto, el auto de acá, el auto de allá, el combustible de yo, y no, ponemos el auto a un costado y le damos prioridad al peatón y articulamos el espacio público como realmente un tejido conectivo peatonal donde el auto pasa a ser un objeto completamente extraño de ese lugar. Me parece sumamente importante, sumamente relevante. ¿Sí? Yo tenía otra, a ver. Diego, ¿puedo consultarle algo a Pablo, a Juan Pablo? Sí, sí. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Fabio, gusto. No, simplemente un comentario respecto de lo que decías, esta cosa de Bilinqui que está tan de moda de que tenemos todo en el teléfono y que para qué necesitamos salir. Simplemente un comentario que me parece que hace ya muchos años que las instituciones educativas no solamente enseñan disciplinas, digamos, sino que también enseñan a convivir, digamos, desde la infancia, de la primera infancia hasta la universidad, ¿no? Hay algo ahí que me parece que es un intangible, que es, bueno, nada, aprender a vivir en sociedad. Me parece que los edificios escolares, supongo que estás de acuerdo, además, simplemente para aclararlo, que los edificios escolares desde Herzberger en adelante, digamos, al proponer salir un poco de las aulas, lo que están queriendo enseñar es mucho más que matemática, lengua o geografía, sino, bueno, la posibilidad de vivir en una comunidad en forma amistosa, pacífica, edificante y demás. O sea que... Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que decía era quizás obvio, un poco más provocativo y extremo para consolidar el concepto, pero sí creo que deberíamos ser críticos con cómo esas condiciones que describías recién, que son válidas, cómo se han actualizado en el tiempo. ¿Qué significa hoy
tener contacto con el exterior, tener contacto con cómo afianzar socialmente, cómo se educa lo cívico. Hay un autor a mí que es un urbanista, se llama Manuel Delgado, también de Barcelona, que habla de la ideología del espacio público. Y lejos de determinarlo, él cree que la completa indeterminación del espacio público es muy necesaria. Y él se pregunta cómo el urbanismo, cómo el paisaje logran generar un trozo de territorio que sea tan apto para una manifestación, como para un encuentro cultural, como para ser una extensión de lo que son los mecanismos de educación o de trabajo, la distancia o cómo se recorre entre la residencia y el trabajo. Sin duda, todos esos conceptos que hablabas como asociados a la educación son necesarios de transformar. Pero me parece que hay que estar atentos porque enseguida intentamos consolidar las cosas. Y las cosas cada vez menos tienen tiempo de consolidarse, están en continuo movimiento. Lo que hoy hacemos mañana es viejo, entonces, ¿cómo articulamos eso? Sin duda tiene que entender, tiene que haber espacios para la sociabilidad, pero tenemos que estar despiertos, tenemos que estar muy atentos. No, estoy de acuerdo, digamos, el desafío me parece que es un poco ese, ¿no? Cómo nos abrimos a la tecnología, a las nuevas posibilidades y demás, pero sin terminar siendo una especie de, no sé si vieron la película de Ready Player One, que terminan todos encerrados jugando, digamos, viviendo una vida virtual donde pasan las cosas buenas y la realidad que, bueno, filosóficamente cuál es la realidad termina siendo una situación absolutamente de encierro y demás. Pero, y que no sea una especie de profecía autocumplida, ¿no? Eso simplemente. Pero te quería preguntar respecto, primero agradecerte y felicitarte por la charla, me parece que fue súper interesante. Y en términos de los proyectos que mostraste, en particular, que fueron, digamos, particularmente diferentes, había temas expresivos, digamos, ¿no? Si uno arranca desde lo que era la vieja concepción del diálogo con la naturaleza, digamos, la disputa entre Wright y Le Corbusier, si querés, del diálogo, digamos, del diálogo por mímesis o el diálogo por oposición, digamos, como vos decís, nos tenemos que remontar a los años 20 del siglo pasado, digamos, hace 100 años atrás, para iniciar esta primer posición del movimiento moderno y de los arquitectos modernos respecto de la naturaleza, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿qué es naturaleza? Lo que vos decías antes. Pero si pudieras, digamos, más allá de la parte técnica, comentar un poco de tu postura respecto de esos proyectos que mostraste, que son tan diferentes en su postura expresiva respecto de formal, si querés, o del diálogo con la naturaleza. ¿Dónde estamos parados al día de hoy en este sentido? Creo que quizás en algo que hablaba como al principio de la charla, y que tiene que ver con el valor de lo invisible, creo que ahí se puede concentrar una respuesta a esto que planteas. Yo creo que la relación, ¿cómo la llamabas? Estética, ¿no? Como de gestos. ¿Cómo la llamaste? Dijiste una palabra específica que estoy tratando de acordarme y no sé cuál es. Pero bueno, eso tiene hay una relación entre lo natural y la arquitectura que para mí es necesario de que no tenga forma. Que justamente que no sea... Yo creo que hablar de forma es desmerecer las inteligencias que están por detrás de esa forma. Y yo creo que hoy por hoy lo que hay que ponderar es esas inteligencias más allá de la forma. A mí lo que
me atrae del proyecto este de floricultura, de la exposición, no es la forma, es la relación compleja que tiene con el lugar y cómo superimpone, pero de manera mediada, el programa. O sea, tiene que cruzar la autopista, necesita generar un punto alto. Y además tiene que generar un sistema de riego. Por lo cual, lo único que hace es decir, voy a llevar el agua desde el punto más alto a los puntos más bajos, y voy a mediar la topografía para consolidar eso. Me parece que es importante la pertinencia de la pregunta que nos hacemos. O sea, a esos tipos, a Groundlab lo que le dijeron fue, construirme 3 edificios y un lugar donde poner las flores. Y el tipo lo que se pregunta, la pertinencia de la pregunta, es tan importante que lo que ayuda es a decir, el edificio es lo último. Yo lo que tengo es que 4/5 del territorio van a ser flores y tienen un sistema de riego y van a ser recorribles. Por lo cual, la relación estética o la relación de cómo luce, hay un texto muy lindo de Sanford Quinter que dice Who's afraid of formalism? ¿Quién teme al formalismo? Y habla un poco de eso, se los recomiendo, los puedo pasar. Y habla de eso, ¿no? Como inmediatamente nuestra visión de educación moderna, posmoderna, va hacia eso, va hacia ver esas condiciones como mucho más raras, mucho más complejas, complicadas. Así como decía la dicotomía entre sencillo y simple, se hace lo mismo entre complejo y complicado, ¿no? Lo complicado es enmarañado, no tiene inteligencia. Lo complejo tiene un orden por detrás, lo mismo que lo sencillo. Nuestra educación moderna y posmoderna lo que nos hace es ver esa dicotomía, pero no hay tal. Me parece que diluir esa dicotomía entre lo formal y lo no formal. La otra vez lo hablaba con alguien que me hablaba del barrio 31. Y me decía, el barrio informal. No es informal. El barrio 31, como todas las villas de Buenos Aires, tienen una formalidad tremenda. Si hay algo que no son informales. Tienen una tremenda formalidad. Hay un montón de inteligencias por detrás. No son las habituales, no son las que maneja nuestro conocimiento moderno y posmoderno, pero está detrás un aprovechamiento del metro cuadrado que es totalmente inteligente, desmedido, con ciertos grados de descontrol, pero hay una inteligencia por detrás. Hay una formalidad por detrás. Entonces, lejos de verlo enmarañado, lejos de verlo orgánico, yo creo que volviendo a la pregunta, para no irme por las ramas, yo creo que la relación actual entre arquitectura y naturaleza es la de entender uno y otro lado de la manera más abarcativa posible y no llevarlo a una formalidad. En cuanto hacemos eso, lo coartamos, pero no en cuanto a su forma, sino en cuanto a su inteligencia. No sé si yo respondí la pregunta, creo que sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mara Steinberg, ¿es Mara Steinberg? ¿La Mara Steinberg que conozco? Perdón, sí, eso. Ah, sí, claro, soy yo. conocen. Hola, Mara. ¿Qué piensa, y no me tutea, qué piensa de cómo los edificios privados tienen la posibilidad de generar espacio público para la ciudad, lugares de transición? Los edificios privados. Bueno, lo que hablábamos en términos de stepping stones me parece que es importantísimo. Hay muy pocas prácticas netamente paisajísticas interesantes en el país y en la región. Me parece que el trabajo que hace Bulla, con Nacho Feuchini y Lucía Ardizone y Ana Ricci es muy interesante en ese sentido. Es un estudio de paisaje que hace operaciones de muy pequeña escala, la mayoría de ellas empezaron con eso, y entienden el jardín de un edificio. Bueno, de alguna manera el que hicimos con Diego ahí en El Salvador,
intenta entender eso, intenta ser, en la medida que entendamos que el fondo de un jardín, inclusive el patio aire luz de ese jardín, es parte de una red mucho más amplia que los límites de la medianera, estamos contribuyendo de una manera muy, muy, muy lógica, muy invisible a lo que es la ciudad. No solamente suman los espacios públicos, los espacios privados suman un montón. No sé si se han dado cuenta, pero esas 2 semanas que tuvimos de total cuarentena, en marzo, el silencio de los autos permitía escuchar muchas más cosas. Había algunos que decían, uy, vinieron, nos están invadiendo los pájaros de la pampa. No, están los mismos, no nos invadieron nada. Pero se escuchaban más, la percepción estaba. Y hay muchos proyectos muy interesantes de bulla, y los nombro porque me parecen una práctica relevante, que por ejemplo parten del estudio de un edificio, del fondo de un edificio, como un proyecto de sonidos, un proyecto de elegir la especie de árbol en relación a qué tipo de hojas tiene y cómo eso es susceptible al viento y cómo eso produce una acústica. Desde ahí, que es totalmente ornamental pero auditivo, hasta cómo una determinada especie activa un corredor ecológico. Si todos los fondos de manzana de todos los edificios de Buenos Aires fueran pensados en esa tónica, tendríamos una ciudad muchísimo más verde, pero no verde en el sentido propagandístico verde o netamente absorbente, de suelo absorbente, verde en el sentido de activación ecológica. Olvidarnos de los límites de la medianera. Igual creo que lo que decía Mara se refería más a que un edificio, por ejemplo, privado sea recorrible, sea semipúblico, se pueda como usar su terraza, digamos, en ese sentido, ¿no, Mara? Que es lo que nos está pasando a nosotros como en el ejercicio, la discusión que tenemos, qué cedemos, qué no cedemos. Claro, como, sí, pensando en el trabajo de los chicos que tienen como un terreno muy grande, con una superficie cubierta que solo toma la mitad y después tienen mucho espacio exterior. Entonces, en ese sentido era, bueno, todo el tiempo es cómo manejar ese límite y poder ceder algo a la ciudad. Eso. ¿Cómo? Sí, a ver, eso tiene un poco que ver con eso que decía de Manuel Delgado y la ideología del espacio público. Me parece que ahí nos metemos como en una cuestión casi política, pero está bueno. Yo creo que un edificio público tiene que de a poco ser una extensión del espacio público. Es difícil en nuestra cultura entenderlo de esa manera, pero podemos llevar el problema al cerramiento de las plazas en Buenos Aires, con lo cual es un concepto en construcción, pero puedo decir hoy que estoy completamente en contra de eso, porque hay una serie de relaciones sociales, culturales, que por más que sean negativas, tienen que pasar, porque activan esa condición de espacio público que conlleva lo que de alguna manera hablaba Claudio, más relacionado con la educación y los edificios. Me parece que el hecho de poner una puerta y un horario de uso a un parque está cortando ciertas condiciones sociales que son muy importantes de desarrollar a toda hora y con todas sus índoles y con todas sus condiciones negativas incluidas. Son necesarias en cuanto a la formación, a la educación. Hasta si querés llevarlo, nunca vamos a ser más cívicos si no tenemos la oportunidad de ser más cívicos. Porque es muy fácil el discurso creo, bueno, pero el parque está mejor porque no lo usan los vándalos de la noche. No, eso me parece más una coartada a no entender el mantenimiento de un espacio público más que a un argumento sólido. Y en ese sentido, llevarlo a un espacio, a un edificio público,
me parece que es necesario. Sin ir más lejos, el lobby del Teatro San Martín. El lobby del Teatro San Martín no es el lobby de un edificio, es un edificio público, y yo creo que esa panza, ese lobby, eso debería estar abierto a las 24 horas. Y si el edificio tuviera una terraza con la cual consolidar cierta relación de contemplación con la Avenida Corrientes, que es tan difícil, solamente a nivel teatronal es posible, verla desde arriba, algo tan contemporáneo, ¿no? Vemos desde arriba con el Google Earth, pero no vemos desde arriba la ciudad en términos contemplativos directos. Yo creo que debería ser público. Yo creo que los edificios públicos deberían encontrar la manera de mediar con esa condición de apertura 24 horas, 7 días a la semana. Ahí sí creo que contesté. Bueno, JP, te preguntan de Saja, quieren saber qué aporta el laburo que está haciendo en la Torre de Saja a la ciudad. O sea, ¿qué aporta si querés, dejamos de grabar? ¿Qué aporta? No, ¿qué aporta? No, tengo un contrato de confidencialidad firmado, pero no voy a decir nada del proyecto, voy a decir sus consecuencias, por lo cual creo que está bien. Yo creo que no aporta nada. Literalmente. No, sí, a ver, ¿qué aporta? Aporta una nueva tecnología. El proyecto se está construyendo con GRC, que es una tecnología que se llama, es hormigón muy finito, reforzado con fibra de vidrio, Glass Reinforced Concrete. Y eso no existía en el país, y es de alguna manera la tecnología más económica para poder construir formas complejas en la cáscara de un edificio. Por lo cual eso abrió las posibilidades en términos tecnológicos para el país. Es curioso, la visión de un inmobiliario incorpora tecnología a un país y no le incorpora a un arquitecto. Eso es terrible. Eso es terrible y tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, recién, como tu pregunta, Diego, de cómo un estudio, una práctica, un estudiante incorpora cuestiones más invisibles. Seguimos construyendo con el hormigón y el ladrillo como si fuera la única verdad. Está bien hacerlo, pero tiene que ver con la economía del lugar, con el oficio del lugar. Pero el hormigón no es menos. El GRC no es menos hormigón que el hormigón que conocemos. Es otra manera de entenderlo. Es poner un aditivo diferente, es trabajar el molde. ¿Cuán obsesivos somos con las tablitas del hormigón visto? No está muy lejos de cuán obsesivo hay que ser con la forma del molde para poder proyectar el GRC y lograr una forma a los Zaha Hadid. Hay simplemente una cuestión de no conformismo al respecto, nada más. Nada más. Alberto, buen día, si querés, estamos medio cerrando ya la charla, que tenemos hasta las 11. Si querés hacer alguna opinión, alguna observación. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día, Juan Pablo, mucho gusto en conocerte. Bueno, primero agradecerte la charla, me pareció disparadora de muchas de las cuestiones que nosotros ponemos sobre el tapete en los proyectos cuando damos estos temas de arquitectura y paisaje, y todo este motivo de reflexiones que estuviste hablando. Me pareció muy acertado el hecho de mostrar tres proyectos muy distintos. Quizás uno por formación, el entendimiento poético del último proyecto de Barcelona
pareció notable, o sea, casi esa diferencia entre lo simple y lo sencillo que dijiste me pareció realmente interesante y muy, muy revelador. O sea, usar un recurso de una manera para conseguir algo que está en el afuera de ese espacio, o sea, que lo conforma, pero que no se visualiza, y de alguna manera en el recorrido ese descubrimiento usando el reflejo me pareció notable. Los otros proyectos también, por supuesto, y creo que disparaste una cosa que yo siempre insisto en el taller, y que es el hecho de las preguntas, o sea, de hacerte las preguntas correctas en la investigación de un tema como para llegar a un objetivo. Siempre me refiero a ese pequeño texto de Eduardo Galeano cuando el hijo va de la mano del padre y suben un médano y aparece el mar por primera vez frente a sus ojos, y el hijo le dice al padre, enséñame a ver, ¿no? O sea, lo que está viendo es tan deslumbrante que necesita saber cómo descubrir todo lo que está delante de sus ojos, ¿no? Entonces, vos hiciste referencia al tema de que tenés todo en la mano con el celular, pero quizás lo que la escuela o la institución tiene que hacer es enseñar a cómo lo que está ahí adentro se descubre. Es decir, hacerse las preguntas, generar las inquietudes, y eso me parece que es quizá el mayor desafío que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cómo incentivás a los estudiantes, a las nuevas generaciones, a que se hagan esas preguntas. Y después cómo hacen para que con esas preguntas ir a buscar en esa caja de Pandora que tienen en la mano. O sea, ¿qué es lo que van a buscar? O sea, ¿y para qué? Entonces, muchas veces hay esa superabundancia de información, no te hace más inteligente, sino es simplemente la inteligencia está en cómo encuentro esos caminos para ir a buscar eso que necesito y que da ese paso adelante y revela lo que va a ocurrir en el futuro. Así que todas esas cosas me parece que estuvieron en la charla y yo me parecieron lo más positivo de lo tuyo, y por eso te lo agradezco. O sea, es una mirada fresca desde otro ángulo de cosas que siempre en el taller estamos discutiendo y poniendo sobre la mesa, pero a veces en la vorágine diaria de estar corrigiendo y corrigiendo trabajos muchas veces quedan ocultas, ¿no? Pero subyace todo eso. Así que bueno, te lo vuelvo a agradecer y bueno, estás invitado todas las veces que quieras participar en el taller. Bueno, gracias a ustedes. Me parece que la pertinencia de las preguntas que nos hacemos es sumamente importante, y eso es muy educable, es muy importante para la construcción disciplinar de la profesión y de sus componentes, que somos nosotros los arquitectos. Simplemente dejar eso bien claro, ¿no? El espacio entre los edificios no es el resto, es una condición que está ahí. Todo está latente, o sea, todo es arquitectura, todo está ahí. Nosotros lo tenemos que apropiar, entender su inteligencia, controlarla y desplegarla de vuelta. Pero está todo ahí, está todo esperando ser domado por nosotros. Y eso es muy lindo y desafiante a la vez. A mí me renueva dentro de lo choto que está haciendo el presente, el ver la disciplina y ver la arquitectura con ese poder da mucha esperanza, es lindo. Sí, la verdad que es interesante. Yo siempre me muestra JP los trabajos que hacen en la Ditela, en el posgrado, y por ejemplo se meten en un tema muy específico, el tema de Mendoza del riego, y están todo el cuatrimestre estudiando
profundizando sobre las acequias y sobre, y después temas como muy, que la verdad que son cosas que, bueno, es un posgrado, pero digo, sería bueno a poco incorporarlos en la carrera, el tema de que la arquitectura y el paisaje es uno solo, que nosotros insistimos mucho, pero siempre, no sé de qué manera, nos pasa que hacemos el edificio primero y después, decía JP, nos pasa que a último momento hacen un copy-paste rápido de árboles y de bloques que algunos los escalan para que se parezcan distintos y no hay una reflexión. Entonces, bueno, ojalá que esto sea como a los chicos les genere esto de más integración y más estudio en cuanto a lo natural y lo artificial. Bien. Bueno, sé que, no sé si Beatriz que estaba o Perucho, si quieren comentar algo, y si no, porque sé que JP tenía una reunión con un cliente a las 11, y estamos al límite. Bueno. Estás muteada, Beatriz. Ahí está. Yo no la escucho. No, yo tampoco te escucho, Betty. No, no se te escucha, Beatriz. No. No. Bueno. Sí, qué interesante el tema de pensarse dentro de un sistema, de esto que decía Pablo, ¿no? De cómo el terreno, pensaba en el terreno de los chicos, de los alumnos que estamos trabajando en tres. Él lo consideró parte de un sistema de parques, el golf y demás, y esta posibilidad de ser una de las piedras, ¿no? De esos pasos de piedra, stepstones, que pudiera de alguna manera ir atando el sistema. Me quedé con ganas de, quizá, pero bueno, no sé, de convocarlo nuevamente a Juan Pablo para que nos cuente, nos dé un poco alguna reflexión más estructurada de lo que es el sistema de parques de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé si hay algo que pudieras comentar al respecto, que es donde nosotros de alguna manera desarrollamos permanentemente nuestra labor, digamos, por lo menos dentro del ámbito académico. Sí, bueno, en principio lo que hay que entender es que así como el Central Park tiene unos límites claros, los límites del sistema de parques de Buenos Aires no son para nada claros, pero eso es una virtud, no es algo malo. Lejos de construir un límite, lo que hace es desmenuzar su relación con la ciudad y producir múltiples grados de relación. Entonces no es lo mismo la parte de los lagos, la parte del golf. Por eso es tan interesante lo de el nuevo sistema de vías elevadas, porque eso de alguna manera cose transversalmente todo un borde. Es quizás un tema bastante amplio que habría que desarrollar, pero yo encantado de volver y quizás hacer una sesión un poco más táctica y ver los proyectos y poder ir quizás tocando más de cerca porque lo único que vi fue el terreno en realidad y lo vi al lado de eso y bueno, siempre es recurrente la relación con Palermo, pero quizás podemos hacer una sesión más táctica con los proyectos y charlar de algunos. Ahí hay una nota de Beatriz, creo. Sí, que no podía hablar. Cambios son más importantes. Los cambios son más importantes, le gustó la frase, los cambios son más importantes que las continuidades. Sí, bueno, llevado al caso del paisaje, y poniendo el ejemplo más sencillo y básico, ¿no? Uno planta un árbol y al principio es un obstáculo para después pasar a ser
un receptor de ciertas condiciones ecológicas, para hacer después una sombra, para después ser como decía antes con lo de bulla, una cuestión acústica, de cómo se escucha, de cómo pasa a ser un sistema de cosas. Es importante entender que todo lo que está alrededor nuestro está cambiando todo el tiempo. Y en el paisaje mucho más. Bueno, vamos... Sí, lamentablemente me tengo que rajar. Sí, pero... te libero así, vas a tu reunión. Nosotros, bueno, vamos a los grupos. Así seguimos corrigiendo o debatiendo. Está bueno también seguir debatiendo sobre estos temas. Bueno. Así que bueno, JP, muy agradecido por el tiempo dedicado y bueno, seguro te convocamos nuevamente. Dale, con gusto. Un abrazo a todos y ánimos con la cuarentena y que salga todo bien los proyectos. Saludos. Bueno. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, Juan Pablo, gracias. Gracias. Bueno, bajamos, como yo digo, a los meets correspondientes. No sé si Alberto, antes querés decir algo y... No, lo único que... A ver, me pareció muy bueno y fue quizá algo que pasó de largo y no sé si prestaron atención a ese comentario, que tiene que ver con esta cosa de los formalismos, ¿no? Que subyace esa necesidad de tomar modelos o referentes y copiarlos textualmente sin ir al hueso de la sustancia de la idea, ¿no? Entonces, me pareció que él fue crítico de eso y está en nuestro hacer todos los días. O sea, nosotros venimos luchando con esta moda que se implantó en la facultad del referente, o sea, de ir a buscar algo que me gusta, aunque no sé por qué me gusta, pero lo veo en una imagen y trato de traspolarlo a mi edificio. Si bien es un disparador inmediato, es decir, es algo que yo le pongo y ya tengo un proyecto, creo que tengo un proyecto, entonces me siento más tranquilo porque tengo una imagen, una volumetría, algo que ya está validado porque ha sido publicado y de hecho mi proyecto tiene esa misma o aproximada imagen y siento que tengo una arquitectura posible. Y sin embargo no tengo nada, porque en realidad, digamos, dejé de transitar una cantidad de preguntas y intenciones que ese proyecto ha desarrollado en una cantidad de tiempo, y yo lo único que hice fue tomar esa morfología y traspolarla, y ajustarla más o menos a mi terreno. No está mal estudiar obras de arquitectura, de hecho es lo que siempre hacemos, pero estudiarla significa, como decía Le Corbusier, revelar sus secretos, o sea, entenderla en profundidad y aprender de esa mecánica. Y luego aplicar aquellas cosas que pueden ser útiles a lo que yo vengo pensando, pero no esta traspolación, digamos, mecánica inmediata de copy-paste que en general vemos mucho en la facultad. Nada, ese comentario me quedó y me pareció muy valioso y celebro que de alguna manera la persona que lo emitió esté en esa misma línea. Más allá de algunas cosas que quizás no podamos o no acordar, que son como provocadoras, pero en general la charla me pareció muy buena y creo que estamos en ese camino trabajando todos. Así que bueno, me gustaría invitarlo a él cuando, no sé si en este cuatrimestre, quizás en el segundo, cuando tengamos ya avanzada la etapa de
entrar a la definición de los edificios más en profundidad, podamos quizás hacer una discusión sobre cómo abordaron las cuestiones del espacio público y del paisaje, los proyectos que se vienen realizando. Sí, creo que eso está bien. Después, esto que contó de Stepping Stone, o sea, caminando sobre las piedras, es un concepto que los ecologistas vienen planteando como una, no digo solución, pero como un camino posible de trabajar con la biodiversidad dentro de la ciudad. O sea, los corredores de biodiversidad son esta cosa de que los insectos, los pájaros, digamos, la fauna, tenga como piedras donde ir caminando, saltando entre los edificios para poderse adentrar en el territorio. Entonces, de alguna manera, la relación que había anteriormente en el territorio de la ciudad entre el río y el continente, antes de la aparición de la ciudad como tal, haberle puesto toda una superficie de cemento que cubrió ese territorio, rompió esa biodiversidad. Reconstruirla hoy es una posibilidad a través del sistema de parques, pero también a través del sistema de pequeños oasis verdes que puedan ir generándose en las manzanas y en los corazones de manzana y en los techos verdes de los edificios, y esto daría como una posibilidad de que esos corredores de biodiversidad puedan reconstruirse lentamente. O sea, biodiversidad es insectos, son mariposas, son pájaros que se comen esas mariposas, que transportan semillas, etcétera, etcétera, y reconstruyen de alguna manera esa red que fue rota por la construcción del organismo ciudad. Ese concepto ténganlo en cuenta porque es uno de los sobre los cuales están trabajando hoy muchos de los ecólogos, y es una forma de reconstruir la calidad ambiental dentro de las ciudades. ¿No? No sé, hubo muchísimas cosas. Después, yo le consulté en otra oportunidad hace bastante cuánto era esa distancia y me dijo no más de 200 metros. Exactamente. O sea, si vos pones un parche, cada 200 metros lográs trasladar. Sí, por eso los corazones de manzana y los techos verdes tienen muchísima incidencia en esa posibilidad. Otra cosa que no quiero dejar pasar, que estuvo muy bueno, fue cuando habló de la elección de las especies desde el concepto sensible del olor y del oído, ¿no? De unas determinadas hojas de unos determinados árboles, con el moverse del viento, producen un sonido que cuando vayan a los parques vuelvan a hacer hincapié en eso y vean que cuando el viento pasa por una casuarina tiene como un ruido que no es el mismo que tiene cuando pasa por un álamo, el golpe de las hojas o de los filamentos de una casuarina son totalmente distintos, y eso te da una percepción del lugar que lo recordás por esas cosas, lo recordás por el olor, por el color y también por el sonido. Entonces la elección del árbol o de las especies no es inocente, sino que tiene también un diseño. Y en ese sentido me parece que está bueno como eso que también largó y que reflexionen sobre esas ideas. No, y otra cosa que me pareció, yo concuerdo, otra cosa que dijo, que el tema, no sé qué opinás, pero digo, tener cercadas las plazas es como que vas a evitar, o sea, el vandalismo. El vandalismo va a existir en otro lugar, digamos, lo trasladas, no es que... Yo discuto eso. Me da una pena a mí. Yo discuto muchísimo eso. Yo vivo en el sur de la ciudad y vivo a unas cuadras de Parque Avellaneda. Parque Avellaneda es uno de los parques más grandes de la ciudad y no está enrejado. Y está perfecto. Yo voy todos los días a caminar y no hay vandalismo. ¿Qué es eso? La gente... No, o también proyectarlo. Como ocurrió siempre con los parques. Ahora, que a determinada gente le moleste que qué sé yo, que en el horario nocturno haya gente que vaya a dormir al parque, bueno, habrá que resolver ese problema. Que claro, eso es lo que decía JP. Tiene la culpa al parque, es otra cosa.
Pero bueno, viste como esta cosa de que, señor, su mujer lo engaña en el sillón, bueno, queme el sillón, está mal. O sea, no, un muerto de perro, digamos, por matar al perro no matas la rabia, ¿viste? Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros. Y cuando uno hace ciudad tiene que pensar eso. Otra cosa que dijo que está buenísima fue cuando habló del hall del Teatro San Martín. Y me hizo acordar una cosa que dijo Álvarez cuando proyectó ese edificio. Dijo, en una entrevista que le hicieron en el Centro Cultural Recoleta, él en una charla dijo que ellos habían proyectado el Teatro San Martín para que funcionara las 24 horas, los 365 días del año. Ahora, si viene un Comodoro y lo quiere abrir los 29 de febrero de los años bisiesto, eso es un problema político. Dice, no es un problema de diseño. Entonces, nosotros tenemos que pensar los edificios para la máxima utilidad. Luego, en el uso, la gente impondrá condiciones. Es decir, las plazas están pensadas para estar abiertas. Igual viene un político, le pone una reja, eso es una cosa que seguramente va a cambiar. Digamos, cuando cambie la sociedad y ponga otras leyes, se va a cambiar. Pero la plaza tiene que estar pensada para ser usada por todos. Entonces, me parece que esos conceptos son claros y está bueno que cada tanto los vamos a refrescar. Porque si no, tomamos como que lo que está ocurriendo hoy es lo único posible que puede ocurrir. Y la realidad es que, como él dijo, la realidad es cambiante permanentemente, nosotros tenemos que tener una realidad positiva y prospectiva de cómo queremos que sean las cosas.